I've had quite enough of Meghan. The truth is, she was shown the door for brazenly flirting with William, the future king. She never left. She was removed, and Harry still doesn't grasp why. No fue una despedida elegante ni una salida voluntaria envuelta en discursos sobre libertad personal. Tampoco fue una ruptura clara anunciada de manera pública. Durante mucho tiempo, la historia que se contó fue otra, que Meghan decidió irse, que tomó el control de su destino y que abandonó una institución incapaz de adaptarse a ella, pero esa versión empieza a resquebrajarse cuando se observa con atención un detalle inquietante que la prensa comenzó a mencionar de forma cada vez más insistente. Meghan no se fue cuando quiso. Meghan no tuvo la opción de salir como había imaginado. Y sobre todo, no fue ella quien marcó el momento ni las condiciones. Dentro del palacio, la secuencia de los hechos fue muy distinta a la narrativa que se instaló públicamente. No hubo una discusión final ni una confrontación abierta que derivara en una salida inmediata. Hubo algo más frío, más calculado y, por eso mismo, más difícil de detectar. Una intervención silenciosa, un conjunto de decisiones tomadas lejos de los focos que, sin anunciarse, comenzaron a cerrar posibilidades de forma progresiva. Cuando Meghan comprendió lo que estaba ocurriendo, el margen de maniobra ya se había reducido de manera drástica. Para entender por qué esta intervención resulta tan significativa, hay que observar el contexto en el que se produjo. La monarquía británica rara vez actúa de manera abrupta. Su estrategia histórica no consiste en expulsar, sino en aislar, no en confrontar directamente, sino en reordenar el entorno hasta que determinadas presencias dejan de ser viables. En ese sentido, lo ocurrido con Meghan encaja perfectamente en un patrón institucional bien conocido por quienes han estudiado el funcionamiento interno de la Casa Real durante meses, incluso antes de que la idea de una salida definitiva tomara forma en el discurso público. Comenzaron a aparecer señales de incomodidad dentro del círculo más cercano al heredero. La figura de William es clave en esta fase temprana, no como antagonista personal, sino como observador privilegiado del impacto que ciertas dinámicas estaban generando dentro del sistema. Varios comentaristas reales han señalado que fue él quien percibió primero que algo estaba desalineándose, no a nivel emocional, sino estructural. No se trataba de gestos aislados ni de conflictos menores. Era una sensación persistente de que determinadas actitudes, percepciones y formas de interactuar estaban alterando equilibrios delicados. En una institución donde todo está diseñado para minimizar fricciones visibles, cualquier elemento que introduzca tensión constante se convierte en un problema sistémico. Y cuando ese problema se asocia a una figura con enorme visibilidad mediática, la preocupación se multiplica. Es en este punto donde entra en juego una de las figuras más subestimadas del entramado real, Sophie. Lejos de los titulares ruidosos, su papel ha sido tradicionalmente el de amortiguadora interna, alguien capaz de leer el clima institucional y transmitir mensajes incómodos sin generar rupturas públicas. Cuando ciertas conversaciones comenzaron a circular en los pasillos del palacio, su nombre apareció con frecuencia como intermediaria, no por afinidad personal, sino por su posición estratégica dentro de la familia. Lo que empezó a inquietar no fue un escándalo concreto, sino una acumulación de comportamientos que, vistos en conjunto, sugerían una falta de adaptación a los códigos no escritos que rigen la vida real. La monarquía no funciona solo con reglas formales, se sostiene sobre una red de expectativas implícitas que todos aprenden a interpretar con el tiempo. Cuando alguien no las internaliza, el sistema responde no con reproches abiertos, sino con ajustes silenciosos. En paralelo, la prensa comenzó a notar cambios sutiles, accesos restringidos, invitaciones que no llegaban, presencias que antes se asumían y que de pronto dejaban de ser evidentes. Nada de esto se presentó como una sanción, pero el efecto acumulativo fue claro. El espacio disponible para Meghan dentro del entorno real se estaba reduciendo, y lo más revelador es que estas decisiones no parecían improvisadas, sino coordinadas. Aquí es donde la narrativa pública empieza a chocar con la realidad interna. Mientras hacia afuera se hablaba de una salida valiente y autodeterminada,
Hacia adentro se estaba produciendo un proceso de contención. La institución no buscaba humillar ni provocar un conflicto directo, buscaba protegerse. Desde su lógica, permitir que la situación continuara sin intervención habría generado un precedente difícil de controlar. Harry, en este escenario, ocupa una posición especialmente compleja. Su percepción de los hechos estuvo marcada por la idea de que ambos estaban tomando decisiones juntos, enfrentándose a un sistema hostil desde una posición de unidad. Sin embargo, varios analistas han sugerido que él no tuvo acceso a toda la información que circulaba dentro del palacio. No porque se le ocultara deliberadamente, sino porque el tipo de intervención que se estaba llevando a cabo rara vez se comunica de forma explícita. La monarquía no dice «no puedes quedarte». Simplemente reorganiza el entorno hasta que quedarse deja de ser una opción viable. Cuando Harry comprendió que el margen se había cerrado, la situación ya había avanzado demasiado. Desde fuera, la salida pareció una decisión conjunta. Desde dentro, fue el desenlace de un proceso que llevaba tiempo en marcha. Este contraste entre percepción y realidad es lo que hace que la historia resulte tan inquietante, porque plantea una pregunta fundamental. ¿Cuántas de las decisiones que se presentaron como elecciones personales fueron en realidad respuestas forzadas a un entorno que había cambiado silenciosamente? La intervención del palacio no se manifestó en una orden directa, sino en la eliminación progresiva de alternativas. El hecho de que esta intervención haya permanecido en gran medida fuera del relato público no es casual. Forma parte de la estrategia institucional. Al no generar un momento claro de ruptura, la monarquía evitó un escándalo inmediato y preservó su imagen de neutralidad. Sin embargo, esa misma discreción ha permitido que, con el tiempo, emerjan versiones contradictorias que obligan a replantear lo que realmente ocurrió. Hoy, al observar retrospectivamente los acontecimientos y al conectar las piezas que la prensa ha ido revelando de manera fragmentada, la idea de una salida completamente voluntaria resulta cada vez más difícil de sostener. No porque Meghan no deseara irse, sino porque el momento y la forma de esa salida estuvieron condicionados por fuerzas que ella no controlaba. Y es precisamente esa falta de control lo que convierte esta historia en algo más que un simple drama personal. Revela cómo opera el poder cuando decide protegerse sin exponerse, cómo una institución milenaria puede intervenir sin dejar huellas evidentes y cómo esas intervenciones, aunque silenciosas, tienen consecuencias profundas para quienes las experimentan. La pregunta que queda suspendida al final de esta primera parte no es si Meghan quiso irse o no, sino algo mucho más incómodo. ¿Qué ocurrió exactamente dentro del palacio para que su permanencia dejara de ser una opción real antes de que el mundo lo supiera? Porque si la intervención fue tan silenciosa como parece, las razones que la motivaron podrían ser más reveladoras de lo que la narrativa oficial ha permitido ver hasta ahora. La reconstrucción de los hechos empieza a adquirir forma cuando se colocan en una misma línea temporal las informaciones dispersas que fueron apareciendo en distintos medios. Ninguna de ellas, por sí sola, confirmaba una intervención directa del palacio, pero juntas dibujan un patrón coherente que explica por qué la salida de Meghan no fue tan libre ni tan inmediata como se presentó públicamente. El primer indicio relevante no fue un conflicto visible, sino un cambio en el acceso. Periodistas especializados en la cobertura real comenzaron a señalar que, a partir de cierto momento, la presencia de Meghan en entornos institucionales se volvió intermitente y luego prácticamente inexistente, incluso en contextos donde su asistencia habría sido esperable según precedentes recientes. Ese cambio coincidió con ajustes discretos en la organización interna de eventos y compromisos. Fuentes citadas por la prensa británica mencionaron que decisiones que antes se tomaban de manera informal pasaron a canalizarse a través de capas adicionales de aprobación. No se trataba de prohibiciones explícitas, sino de procedimientos que ralentizaban y complicaban la participación. En términos institucionales, esta es una señal clásica de contención. Cuando el sistema decide limitar una presencia sin provocar un choque frontal, introduce fricción administrativa. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer artículos que hablaban de
tensiones sin concretarlas. Este lenguaje vago no es accidental. En la cobertura real suele utilizarse cuando las fuentes no pueden detallar los motivos, pero sí perciben un cambio de clima. Varias columnas de opinión apuntaron a que el entorno del heredero estaba especialmente atento a cualquier dinámica que pudiera generar distracciones o interpretaciones indeseadas. El foco ya no estaba en gestionar percepciones externas, sino en proteger la coherencia interna del sistema. Otro elemento clave fue la progresiva redefinición de roles. La prensa señaló que ciertas funciones que Meghan había desempeñado en actos públicos fueron reasignadas o absorbidas por otros miembros de la familia. Este tipo de movimientos rara vez se explica en comunicados oficiales, pero es muy significativo desde el punto de vista institucional. Indica que el sistema está reajustando su equilibrio interno para reducir dependencias y minimizar riesgos asociados a una figura concreta. En paralelo, medios estadounidenses empezaron a recoger versiones que hablaban de frustración y desconcierto en el entorno de Meghan. Estas informaciones, siempre atribuidas a fuentes cercanas, describían una sensación creciente de falta de claridad. Se hablaba de expectativas no cumplidas, de promesas implícitas que parecían diluirse con el tiempo y de una dificultad cada vez mayor para entender las reglas del juego. Este tipo de relatos refuerza la idea de que la intervención no fue comunicada como tal, sino experimentada como un cierre progresivo de opciones. La cronología se vuelve aún más reveladora cuando se observan los silencios. Hubo momentos clave en los que se esperaba una reacción o un gesto conciliador desde el palacio que nunca llegó. Analistas reales destacaron que, en situaciones anteriores, la institución había utilizado pequeños símbolos para rebajar tensiones. En este caso, esos símbolos brillaron por su ausencia. La falta de respuesta no fue un descuido, fue una señal. En la lógica del palacio, el silencio también comunica. Las referencias a Sophie adquieren aquí un peso particular. Aunque rara vez aparece en titulares, su nombre fue mencionado en varios análisis como parte del entramado de conversaciones internas, no como protagonista de un conflicto, sino como figura de enlace. Su papel tradicional ha sido el de transmitir mensajes difíciles de manera informal, evitando exposiciones públicas. Que su nombre surgiera en este contexto sugiere que hubo intentos de encauzar la situación sin recurrir a medidas visibles. El hecho de que esos intentos no lograran revertir la dinámica refuerza la idea de que la decisión final ya estaba tomada a un nivel más alto. En cuanto a William, la prensa fue cautelosa pero consistente al señalar su creciente influencia en la definición de límites. No se hablaba de una confrontación directa, sino de una preocupación estratégica por el impacto a largo plazo de determinadas percepciones. Como heredero, su sensibilidad hacia cualquier ambigüedad que pudiera afectar a la futura estabilidad de la institución es bien conocida. Varios comentaristas subrayaron que, en este periodo, su voz adquirió un peso notable en discusiones internas relacionadas con imagen y protocolo. Harry, por su parte, aparece en estas informaciones como una figura desfasada respecto al ritmo de los acontecimientos, no porque estuviera excluido deliberadamente, sino porque el tipo de intervención que se estaba produciendo no se verbaliza de manera directa, la monarquía no presenta un ultimátum, reconfigura el entorno. Cuando el resultado se hace evidente, el proceso ya ha avanzado demasiado como para revertirlo. Esta dinámica explica por qué, desde fuera, la salida pareció una decisión tomada en bloque, mientras que desde dentro se percibía como el desenlace inevitable de una contención prolongada. La cobertura posterior reforzó esta lectura. A medida que pasaba el tiempo, los artículos comenzaron a utilizar un lenguaje más definitivo. Ya no se hablaba de ajustes temporales ni de tensiones pasajeras, sino de una separación clara de funciones y de espacios. El énfasis en la palabra claridad se repitió en múltiples análisis, lo que sugiere una alineación entre la narrativa mediática y la intención institucional. Cuando la prensa especializada converge en este tipo de términos, suele reflejar un consenso tácito entre fuentes. Otro aspecto relevante es la manera en que se gestionaron las filtraciones. No hubo una avalancha de detalles
ni revelaciones explosivas. En su lugar, aparecieron pequeñas confirmaciones indirectas, suficientes para orientar la interpretación sin provocar un escándalo inmediato. Este patrón es característico de una estrategia de control de daños. Permitir que la información emerja gradualmente, evitando un punto de ruptura que obligue a responder de forma abrupta. Desde el punto de vista analítico, todo esto apunta a una intervención diseñada para ser eficaz sin ser visible. El palacio no necesitaba demostrar fuerza públicamente, necesitaba restablecer límites. Al hacerlo de manera silenciosa, preservó su imagen de neutralidad y evitó alimentar una narrativa de expulsión. Sin embargo, esa misma discreción ha permitido que, con el tiempo, se acumulen suficientes indicios como para cuestionar la versión simplificada de una salida completamente voluntaria. La pregunta que emerge con fuerza en esta fase no es si la intervención existió, sino por qué fue considerada necesaria. Los indicios recogidos por la prensa sugieren que la preocupación no se centraba en un incidente concreto, sino en una tendencia que, de continuar, habría consolidado una asociación simbólica difícil de deshacer. En ese contexto, actuar temprano, aunque de forma silenciosa, era preferible a reaccionar tarde ante una crisis abierta. Al conectar estos elementos, los cambios de acceso, la redefinición de roles, los silencios estratégicos, las menciones recurrentes a figuras clave y la evolución del lenguaje mediático, se obtiene una imagen más completa de lo ocurrido. No fue una expulsión declarada ni una huida espontánea. Fue un proceso de cierre progresivo que dejó a Meghan con una sensación clara. El entorno había cambiado de tal manera que quedarse ya no era una opción real. Esta reconstrucción no elimina la complejidad emocional de la situación ni niega la agencia personal, pero sí introduce un matiz crucial. Las decisiones individuales se tomaron dentro de un marco cada vez más restrictivo, definido por una institución que había decidido protegerse sin exponerse. Y es precisamente este matiz el que obliga a replantear la historia tal como se ha contado hasta ahora. Porque si la salida fue el resultado de una intervención silenciosa, las razones que motivaron esa intervención adquieren un peso aún mayor. Entenderlas no solo esclarece el pasado reciente, sino que ayuda a anticipar cómo la monarquía responderá a desafíos similares en el futuro. Y es en ese análisis, más profundo y menos visible, donde se encuentra la clave para comprender la verdadera dimensión de lo ocurrido. La idea de que Meghan no fue autorizada a marcharse resulta, a primera vista, contradictoria. ¿Cómo puede alguien no tener permiso para irse y al mismo tiempo acabar abandonando la institución? La respuesta está en la forma en que opera el poder dentro de la monarquía. No se trata de prohibir una salida física, sino de controlar el momento, la narrativa y, sobre todo, las condiciones bajo las cuales esa salida se produce. En este caso, la intervención del palacio no buscó retener a Meghan indefinidamente, sino impedir que se fuera en sus propios términos. La monarquía británica entiende mejor que nadie el valor del tiempo. Una salida precipitada, presentada como un acto de rebeldía o de ruptura unilateral, habría reforzado una narrativa perjudicial para la institución. Habría situado a la corona en una posición defensiva y habría otorgado a la figura individual un control desproporcionado sobre el relato. Por eso, la estrategia no consistió en bloquear la salida, sino en retrasarla, encauzarla y vaciarla de su potencial disruptivo. Desde dentro, esto se tradujo en una serie de límites invisibles que afectaron directamente a la capacidad de Meghan para actuar con autonomía. No se trataba de órdenes explícitas, sino de restricciones estructurales. La redefinición de roles, la reducción progresiva de accesos y la reorganización de agendas crearon un entorno en el que cualquier intento de movimiento independiente quedaba condicionado. En términos prácticos, Meghan no podía simplemente anunciar una salida sin enfrentarse a consecuencias institucionales que no controlaba. Este tipo de control no es nuevo en la historia de la Casa Real. Existen precedentes claros en los que la institución ha gestionado transiciones delicadas, imponiendo ritmos y marcos narrativos específicos. La diferencia es que, en el pasado, estos procesos ocurrían en un entorno mediático mucho más limitado. Hoy,
Cada gesto es observado y amplificado en tiempo real. Esto obliga al palacio a ser aún más cuidadoso con la forma en que se desarrollan estos movimientos. La tensión entre Meghan y la institución se intensificó precisamente porque ambas partes operaban bajo lógicas opuestas. Desde una perspectiva individual, marcharse cuando uno lo decide es una afirmación de autonomía. Desde una perspectiva institucional, permitir que una figura con enorme visibilidad se vaya sin control narrativo es una cesión de poder. En ese choque de lógicas, la corona optó por proteger su posición, incluso si eso implicaba generar frustración y sensación de encierro en el otro lado. La figura de William vuelve a ser relevante en este punto, no como ejecutor directo, sino como garante del futuro del sistema. Su preocupación no se centraba en el presente inmediato, sino en las consecuencias a largo plazo de sentar un precedente peligroso. Si una figura externa podía definir unilateralmente los términos de su salida, el mensaje para el resto de la institución sería devastador. La disciplina simbólica, esencial para la monarquía, quedaría comprometida. Sophie, por su parte, aparece como un elemento estabilizador en este proceso. Su papel no fue el de imponer, sino el de comunicar límites de manera informal. En la cultura del palacio, este tipo de intermediación es crucial. Permite transmitir mensajes difíciles sin convertirlos en confrontaciones abiertas. Sin embargo, la eficacia de esta estrategia depende de que la otra parte esté dispuesta a aceptar las reglas implícitas del juego. Cuando eso no ocurre, la intervención se endurece. Harry, atrapado entre ambas lógicas, se encontró en una posición especialmente vulnerable. Su lealtad personal chocaba con un sistema que no estaba dispuesto a flexibilizarse. Las informaciones recogidas por la prensa sugieren que él interpretó muchas de las restricciones como ataques personales sin comprender del todo su dimensión estructural. Esta falta de alineación en la interpretación de los hechos contribuyó a la sensación de injusticia y a la escalada emocional del conflicto. Desde el punto de vista analítico, resulta fundamental entender que la frase «no se le permitió irse» no implica una prohibición literal, implica una pérdida de control. Meghan podía irse, sí, pero no podía hacerlo de cualquier manera ni en cualquier momento. La institución se reservó el derecho de definir el marco, y ese derecho fue ejercido con firmeza. Cuando finalmente se produjo la salida, el relato ya estaba parcialmente configurado, limitando el impacto disruptivo que habría tenido una ruptura más abrupta. Este control del relato explica también por qué la salida se presentó inicialmente como una decisión compartida y gradual. La narrativa de una transición planificada servía a los intereses de la corona al proyectar estabilidad y continuidad. Al mismo tiempo, dejaba poco espacio para una versión alternativa que subrayara la presión institucional. En este sentido, la intervención fue doble, estructural y narrativa. La incomodidad que este proceso generó no debe subestimarse. Para una figura acostumbrada a operar en un entorno donde la visibilidad es una herramienta de poder, verse privada de control narrativo es profundamente desestabilizador. El pánico no surge solo de la restricción externa, sino de la imposibilidad de redefinir la situación en términos propios. Y esa imposibilidad fue precisamente el resultado buscado por la institución. Históricamente, la monarquía ha demostrado que está dispuesta a asumir críticas a corto plazo para preservar su autoridad a largo plazo. Este episodio encaja perfectamente en esa lógica. Al impedir una salida en términos individuales, protegió el principio de que es la institución la que define los marcos, no las personas. Este principio, aunque controvertido, es uno de los pilares de su supervivencia. Sin embargo, esta estrategia también tiene límites. Al ejercer un control tan estricto, la corona corre el riesgo de alimentar narrativas de opresión y falta de empatía. La diferencia, en este caso, es que optó por un enfoque silencioso, evitando acciones visibles que pudieran ser fácilmente denunciadas. La intervención se produjo en un terreno difícil de documentar y, por tanto, de cuestionar públicamente. Lo que queda claro al analizar este episodio es que la salida de Meghan no puede entenderse como un acto aislado de voluntad personal. Fue el resultado de una interacción compleja entre una figura individual que buscaba autonomía
y una institución que se negaba a ceder control. En ese choque, la balanza se inclinó hacia la estructura, al menos en lo que respecta al marco y al momento de la salida. Y es precisamente este desequilibrio el que convierte la historia en algo más que un drama personal. Revela cómo funciona el poder cuando decide protegerse sin exponerse, cómo se imponen límites sin pronunciarlos, y cómo la ausencia de permiso puede manifestarse no como una prohibición, sino como una reducción progresiva de alternativas. Entender esto es esencial para comprender no solo lo que ocurrió entonces, sino cómo la monarquía enfrentará desafíos similares en el futuro. Las consecuencias de una intervención silenciosa, como la que se produjo en este caso, no se miden en días ni en titulares inmediatos. Se manifiestan lentamente a través de cambios profundos en la distribución del poder, en la forma en que se construyen las narrativas públicas y en los límites que pasan a considerarse inamovibles. Cuando la monarquía decide actuar sin exponerse, lo hace con la convicción de que el tiempo jugará a su favor. Y, en este escenario, el tiempo es precisamente el factor que redefine por completo el significado de lo ocurrido. Para la institución, el resultado más inmediato fue la recuperación del control narrativo. Al impedir que la salida se produjera en términos individuales y espontáneos, el palacio logró neutralizar el impacto disruptivo que habría supuesto una ruptura abrupta. La historia dejó de girar en torno a una huida repentina y pasó a enmarcarse como una transición compleja, gradual y, sobre todo, inevitable. Este encuadre no elimina el conflicto, pero lo absorbe dentro de una lógica institucional que la monarquía sabe manejar. A largo plazo, esta estrategia refuerza un mensaje interno muy claro. Ningún miembro, por carismático o influyente que sea, puede redefinir unilateralmente las reglas del sistema. La corona puede tolerar tensiones, desacuerdos e incluso distancias públicas, pero no cede el control de los marcos simbólicos que la sostienen. Este principio, reiterado de forma silenciosa, condicionará el comportamiento de quienes formen parte de la institución en el futuro, recordándoles que la pertenencia implica límites no negociables. Sin embargo, este refuerzo de autoridad también tiene efectos colaterales. Al cerrar la ambigüedad, la monarquía expone con mayor claridad la naturaleza jerárquica de su funcionamiento. Para una audiencia global acostumbrada a narrativas de empoderamiento individual, esta lógica puede resultar difícil de aceptar. La institución asume este costo porque considera que la claridad, aunque incómoda, es preferible a la erosión progresiva de su legitimidad simbólica. Para Meghan, las consecuencias se despliegan en un plano distinto pero igualmente determinante. La intervención silenciosa alteró de manera irreversible el contexto en el que se construyó su identidad pública tras la salida de la vida real. Al perder el control sobre el momento y las condiciones de esa salida, se vio obligada a redefinir su narrativa en un marco mucho más restrictivo. La asociación implícita con la corona, que durante un tiempo funcionó como una fuente de legitimidad simbólica, quedó severamente limitada. Este cambio no implica una desaparición de la escena pública, pero sí una transformación profunda de las estrategias disponibles. La influencia ya no puede apoyarse en una relación ambigua con la institución, sino que debe sostenerse en otros pilares: proyectos personales, alianzas externas y una narrativa independiente que no dependa de referencias reales. Este proceso de redefinición es complejo y está cargado de tensiones, especialmente cuando se produce bajo la presión de una decisión que no fue completamente propia. Harry, en este nuevo escenario, enfrenta un desafío distinto. La salida, presentada inicialmente como una decisión conjunta, adquiere matices más problemáticos cuando se analiza el grado de control que tuvo cada parte, la percepción de haber reaccionado a un entorno que ya se había cerrado, más que de haber elegido libremente, añade una capa de conflicto personal difícil de resolver. Esta disonancia entre percepción y realidad contribuye a explicar la persistencia de resentimientos y la dificultad para reconstruir puentes. Desde una perspectiva más amplia, este episodio marca un punto de inflexión en la relación entre la monarquía y la era de la influencia individual. Durante años, ambas lógicas coexistieron en un equilibrio precario
La institución mantenía su distancia, mientras figuras individuales aprovechaban su proximidad simbólica para amplificar su visibilidad. La intervención silenciosa rompe ese equilibrio y establece una nueva frontera, más rígida y menos permeable. Esta frontera no elimina la tensión, pero la redefine. A partir de ahora, cualquier intento de operar en la zona gris será interpretado como una transgresión consciente, no como una ambigüedad tolerable. Esto tendrá implicaciones no solo para los protagonistas de esta historia, sino para la forma en que la monarquía gestiona futuras crisis. La lección es clara. Cuando el control simbólico está en juego, la institución prioriza su supervivencia por encima de la comodidad de las relaciones personales. En el ámbito mediático, las consecuencias se manifestarán en una recalibración de las narrativas. La prensa, obligada a reinterpretar los hechos a la luz de esta intervención, comenzará a prestar más atención a los silencios, a los cambios de tono y a los límites implícitos. La historia deja de ser un simple relato de ruptura y se convierte en un caso de estudio sobre cómo opera el poder cuando decide no exponerse. A largo plazo, este episodio podría consolidarse como un precedente, no necesariamente por los detalles concretos, sino por la lógica que revela. La monarquía ha demostrado que es capaz de adaptarse a un entorno mediático hostil sin renunciar a sus principios estructurales. Esta capacidad de adaptación, aunque controvertida, es una de las razones de su longevidad. Al mismo tiempo, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las figuras individuales cuando intentan negociar con una institución diseñada para resistir precisamente ese tipo de presiones. El futuro de esta relación permanece abierto. La intervención silenciosa no cierra todas las posibilidades, pero sí redefine el terreno. Las decisiones que se tomen a partir de ahora estarán condicionadas por este nuevo marco, más claro y más restrictivo. Cada gesto será interpretado a la luz de un límite que ya ha sido trazado, y cada silencio adquirirá un significado más pesado. En última instancia, lo que esta historia revela no es solo un conflicto entre personas, sino una lección sobre la naturaleza del poder institucional. La monarquía no necesita imponerse de manera visible para ser efectiva. Su fuerza reside en su capacidad para reorganizar el entorno hasta que determinadas opciones dejan de existir. Este tipo de poder es difícil de desafiar porque rara vez se presenta como tal. Se experimenta más bien como una sensación de inevitabilidad. La pregunta que queda abierta no es si la intervención fue justa o injusta, sino qué nos dice sobre el funcionamiento de las instituciones en un mundo que privilegia la narrativa individual. ¿Hasta qué punto es posible conciliar la lógica del empoderamiento personal con sistemas diseñados para limitarlo? ¿Y qué ocurre cuando esa conciliación fracasa? En este caso, la respuesta fue clara. La institución eligió protegerse. Lo hizo sin anunciarlo, sin explicarlo y sin ofrecer alternativas visibles. Y al hacerlo, dejó una huella profunda en la trayectoria de quienes se vieron atrapados en su radio de acción. El verdadero alcance de esa huella solo se comprenderá con el tiempo, cuando las consecuencias de la intervención silenciosa se manifiesten plenamente. Porque, aunque la salida ya se produjo y la narrativa pública parece estabilizada, el conflicto subyacente sigue latente. La tensión entre la autonomía individual y el control institucional no ha desaparecido, simplemente ha adoptado una forma nueva. Y es en esa nueva forma donde se jugará el próximo capítulo de esta historia, un capítulo que, como este, probablemente se desarrollará lejos de los focos, pero con efectos que resonarán durante años.